Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. Y al tratarse de una fecha especial, yo quiero felicitar por el Día del Amor y la Amistad a todos los amigos televidentes. Y a la vez quiero dedicarle este espacio en el día de hoy al ingeniero Arístides Mercedes, quien está de cumpleaños. Mírenlo ahí. Ese es el esposo de mi querida sobrina Yajaira Carmona, que está de cumpleaños en un día como hoy. Y la verdad es que nacer un día como hoy es un privilegio bastante grande que tiene un ser humano, porque es el día del amor y la amistad. Déjenme decirle que por eso es que yo veo que Arístides puede como reflejar esa armonía, ese amor, y es justamente, yo creo que tuvo que ver mucho el día en que él nació. Así que felicidades, y más tarde estaremos compartiendo por allá. Señores, miren, nosotros en la República Dominicana tenemos un problema serio, y es con relación a una persona cuando se le etiqueta como una persona seria. Y es que lejos de ser bien valorado y visto de una manera especial, a veces el mote de serio que se le indilga a alguien es algo que muchas veces se quiere utilizar en su contra y con el cual también se quiere chantajear a la sociedad. Y yo le digo esto porque aquí aquellas personas que son consideradas como sinvergüenza, como popularmente dice el Vox Populi, goza de todos los privilegios. Si por ejemplo, hay una familia que se compone de varias personas y hay dentro de esa familia un solo que es informal, que es incorrecto y es una persona que no tiene vergüenza, bueno, pues déjenme decirle que ese es el que más privilegio tiene de todo. ¿Por qué? Si alguien de la familia tiene un problema, ese está exonerado de hacer cualquier tipo de contribución económica. No, hombre, no, pero fulano no, pero es un sinvergüenza. ¿Y qué le importa a ese? Tiene toda aquella persona que se le considera honesta la carga de todos los problemas. Si se trata a lo inverso, que el resto de la familia es sinvergüenza y hay uno que es honesto, a la persona que es honesta se le agrega toda la carga de todo el que actúa de una manera desmedida, de una manera desconsiderada, y le dicen, tú eres que tiene que resolver, porque tú eres la persona honesta. Inclusive, si se trata de hacer una demanda, todo el que es deshonesto quiere que incluyan el honesto, porque ese es el que tiene que dar la cara y es el que lo tiene que resolver. Y según es así una familia, de esa misma manera, entonces,
esa célula que es el seno familiar se extrapola cuando se trata de un país. Y así por eso ocurre en la política dominicana. La República, nuestro país, ha tenido varios gobernantes. Y los últimos que hemos tenido, proveniente del Partido de la Liberación Dominicana, los discípulos del profesor Juan Bosch, donde los frutos han caído muy lejos del árbol, porque el profesor Bosch era una persona que todo el mundo lo distinguió como una persona seria, pero su partido cuando llegó al poder y sus discípulos han hecho todo lo contrario a lo que pudo haber hecho el profesor Juan Bosch. Y fruto de la desconfianza que la población dominicana dejó de tener por un grupo de personas que drenaron el país con muchos actos de corrupción, lo sacaron del escenario político. Y para ese partido gobernar durante 20 años que tuvo de gobierno, tuvo que utilizar muchas trapisondas. Entre ellos nosotros pudimos ver que en los comicios pasados hubo que unas elecciones postergarlas a una fecha diferente porque las condiciones no estaban. Hoy en día la misión denominada como Rescate RD, que no sabemos en caso de ello ganar si lo que quieren rescatar es todo lo que se llevaron del erario público y las instituciones públicas que le dieron a particulares para privatizarlas, no sabemos si es eso. Hoy quieren hablar y venderle a la población de que supuestamente se está fraguando un fraude electoral que pudiera tener sus repercusiones en estas elecciones de municipales, ahora el 18 de febrero. Pero todo el mundo sabe que lo que realmente se busca con eso es enlodar el proceso, sin hacer reparo y sin tomar en cuenta que en la Junta Central Electoral hay un grupo de hombres y mujeres valiosas que tienen familia y que se está poniendo en juego la moral de todos ellos. Pero se quiere ir más lejos también y se quiere inclusive salpicar la figura del presidente de la República, haciendo creer que se están utilizando de manera malsana recursos del Estado Dominicano para la compra de voluntades y para crear algunos disturbios o diferencias que puedan cuestionar los comicios venideros. Todo el mundo sabe que todo eso no es más que algunos artificios para evitar disimular esa derrota apabullente que van a recibir en las urnas en las próximas elecciones. Y yo veo por ahí una serie de la bocina que tiene la oposición diciendo, no, pero mira, se está utilizando los recursos del Estado Dominicano, están dándole títulos a personas en estos momentos, deben de paralizar las ayudas sociales. O sea, todo lo que hicieron durante gobernaban, hoy en día se quiere ver como algo anormal. Y lo que alegan es, no, porque este es el gobierno del cambio, que la cosa debe de cambiar. O sea, el gobierno tiene que paralizar todas las ayudas sociales porque estamos en un proceso electoral. Pero ¿qué resulta? Que si de algo se ha querido nutrir la propia oposición, es de decir que las ayudas sociales no le están llegando a la gente,
que las tarjetas son simbólicas y que no se le está pagando. Entonces uno como que no alcanza a entender ese discurso. Si ciertamente quieren que las ayudas sociales continúen o realmente quieren mantener la idea de que no se está cumpliendo. No hay una manera de que la oposición quede conforme y tienen el descaro y la desvergüenza de decir que el gobierno no se puede prevalecer de que siempre eso se ha hecho, porque este es el de la transparencia. Oigan bien, no pueden decir que eso se ha hecho siempre, porque este es el gobierno de la transparencia y la cosa debe de cambiar. Señores, el uno ver que una figura como Leonel Fernández, como Danilo Medina, los miembros del PLD y la Fuerza del Pueblo estén hablando de transparencia, es algo que debe de hacer que la sociedad dominicana se sienta satisfecha y diga que valió la pena sacarlo del poder. Porque personas que la corrupción la tienen metida hasta los tuétanos, hoy reconocen que ha habido un cambio y que la sociedad se debe de manejar con transparencia. Ojalá que la Junta Central Electoral actúe de la manera más correcta y que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el día de las elecciones minen las calles dominicanas, no para reprimir a nadie, no para maltratar, sino para preservar el orden y que estos comicios pasen a la historia siendo lo más transparente que ha tenido la República Dominicana durante toda su historia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, yo le decía que la oposición ha estado hablando de que posiblemente se quiere fraguar un fraude. Vamos a escuchar a Charlie Mariotti lo que dice. Creo que por el bien del proceso, por la sanidad del proceso, que ninguno de los partidos están contra el gobierno, contra Luis Abinader y el PRM, queremos que las elecciones fracasen. Nosotros queremos un proceso donde se exprese la voluntad del elector, de las electoras, de la mejor manera posible. Y por eso hemos venido planteando vulnerabilidades y debilidades. En este caso es una denuncia seria que fue sometida ante la Procuraduría Especializada de Lucha contra la Corrupción y nosotros entendemos que debe ser atendida. El alto dirigente PLDista advirtió que en todo caso los dirigentes del PLD defenderán los votos a favor de sus candidatos y los de la Alianza Rescate RD. Vamos a las elecciones decididos a defender el voto 2, el morado en todo, el morado en todo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y no es un número cualquiera. Mariotti se refirió al tema luego de recibir dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana residentes en las 3 circunscripciones del exterior. Para estos... Por su parte, Roberto Furcal entiende todo lo contrario. Vamos a ver lo que dice Roberto Furcal acerca de ese tema.
que con sus infundadas denuncias, así las llama, la oposición está construyendo el relato para justificar su derrota en las próximas elecciones municipales del domingo 18 de febrero. Fulcar reaccionó ante los cuestionamientos de la oposición al proceso electoral y sus declaraciones sobre la posible ocurrencia de actos irregulares en las elecciones municipales. Ellos saben que perderán abrumadoramente las elecciones el próximo domingo y conscientes de que van a ser derrotados, como le han dicho al país que ganarían, y el domingo se verá que no han ganado, entonces están construyendo el relato de su derrota para justificar por qué perdieron. Bueno, Fulcar afirmó que confía en el proceso liderado por la Junta Central Electoral, ya que dice este país tiene suficiente madurez democrática para no admitir la ocurrencia de ese tipo de problemas que augura la oposición. Miren, estas elecciones del próximo domingo 18 tienen una importancia capital para los partidos políticos, por la siguiente razón. Las elecciones municipales y las presidenciales están bastante cerca, es decir, apenas a unos 2 meses. Y no es verdad que el partido que logre ganar estas elecciones va a tener, el adversario va a tener espacio como para recuperarse y ganar las elecciones de mayo. Para verlo desde cualquier punto de vista, imagínense ustedes que la oposición obtenga el 70% de la votación. Bueno, pero ya es un mensaje claro para el oficialismo de lo que pueden ser las elecciones presidenciales, aunque hay que tomar en consideración que siempre para las elecciones municipales hay un mayor nivel de atención en el voto, algo que los partidos políticos están tratando de evitar en este momento. Entonces, hay números que los manejan los partidos políticos. Y al margen de que ellos no le digan a sus votantes cuál es la situación real que ellos tienen, bueno, usted se da cuenta de cómo andan las cosas. Cuando se hicieron las elecciones del año 2016, el PLD, que ahora está en la oposición, decía que esos comicios iban a estar revestidos del mayor nivel de transparencia, que no iba a haber ningún tipo de problema. ¿Y por qué decían eso? Por el buen posicionamiento que tenía en ese entonces el partido. Tanto es así que Danilo Medina ganó con la mayor votación de la historia, con un 62%. La oposición decía que había que tener cuidado con los jueces de la Junta Central Electoral y ese temor era comprensible, porque a diferencia de ahora, el que estaba dirigiendo la Junta Central Electoral, Roberto Rosselló, era un cuadro del PLD. Era un cuadro de ese partido. Y la verdad es
que frente a la opinión pública no tenía ningún tipo de credibilidad, pero ahora las cosas son distintas. Porque uno puede ver que esos jueces de la Junta Central Electoral han sido escogidos mediante un consenso y no se le conoce actividad en ninguno de los partidos políticos. De ahí que se desprende el nivel de imparcialidad con que la sociedad dominicana puede verlo. Entonces, ahora que los números no le cuadran mucho, ahora los miembros de la oposición advierten y dicen no tener confianza en esos jueces de la Junta Central Electoral. Pero qué bueno que esas denuncias se estén haciendo desde ahora. La Junta Central Electoral debe de garantizar la transparencia, al igual que esos representantes de diferentes países que vienen en sus condiciones de observadores, que casi nunca habíamos tenido tanto para un proceso electoral, sobre todo en unas elecciones municipales. Qué bueno que vienen todas esas personas y que se pueda observar y que la República Dominicana, que de por sí tiene los bonos altos, porque hay que destacar que nuestra clase política, a diferencia de otros países, han mostrado tener un grado de madurez muy bueno. Y yo pienso que finalmente va a primar la sensatez, que va a primar la calma y que va a haber, sobre todo por parte de los miembros de la oposición, una actitud de reconocer que realmente perdieron las elecciones. Y yo le digo esto porque a veces, cuando hay unos comicios que son muy cerrados, a veces hay dudas y se crean muchos problemas porque hay pataleo. Pero yo pienso que en la forma abismal en que el oficialismo le va a ganar a la oposición, no tendrá muchos argumentos para alegar fraude como lo están haciendo antes de que inicien los comicios. Y cambiando de tema, señores, un voraz incendio destruyó unas 7 viviendas en Navarrete. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Un incendio redujo a cenizas varias casas y pensiones en la comunidad Estancia del Yaque del municipio Villa Bisonó, en Navarrete, donde los afectados esperan por la mano amiga de las autoridades. Los desplazados por el siniestro, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están actualmente durmiendo en el suelo en las galerías de los vecinos dominicanos que les han tendido la mano. Se estiman que al menos 7 de las casas fueron destruidas por el fuego y 3 quedaron afectadas de manera parcial, donde una de las pensiones quemadas tenía 14 habitaciones y la otra 7. Bueno, señores, ustedes pudieron ver cómo ese fuego devastó esas casuchas que hay ahí. Siempre que ocurren accidentes de esta naturaleza, uno espera la solidaridad no solo de las autoridades, sino también de los vecinos más cercanos, porque es que la persona apenas se queda con la ropa que tiene encima y es muy triste cuando una persona le sucede eso y dice, bueno, pero ¿dónde yo voy a bañarme? ¿Dónde voy a dormir? ¿Cómo lo hago? Entonces, que la persona queda a la intemperie, esos son uno de los dramas más difíciles que puede tener un ser humano. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Gracias por permanecer con nosotros. Señores, ante todas las expectativas que han generado las elecciones del próximo domingo, el gobierno garantiza, protegerá la soberanía. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Seguiremos trabajando. En ese sentido, la vicemandataria recordó que desde sus inicios al frente del país, el presidente Abinader no ha dejado de insistir para que los países miembros de la ONU pasen de las palabras a la acción con medidas más efectivas que logren estabilizar Haití ante las consecuencias inminentes que está generando a la región la crisis en el vecino país. Y que si no responde la comunidad internacional a ese llamado del presidente Abinader, que tiene todos los años que tiene como presidente de la República Dominicana haciendo esa llamada, pues entonces nosotros sí estamos resguardando lo que es la frontera y resguardando lo que es la República Dominicana. Sobre la vulnerabilidad de la frontera por la muerte de un guardia quien fue atacado a tiros por un nacional haitiano, Raquel Peña explicó que se trata de un caso aislado y que los soldados están protegidos y preparados para cualquier eventualidad. Pero estamos preparados, créanmelo. No hay ningún presidente de la República que haya trabajado tanto para salvaguardar lo que es la soberanía nacional. Los datos que se tienen hasta el momento no tiene que ver nada con grupos delincuenciales de Haití ni nada, sino todo parece indicar que es algo personal. El presidente Luis Abinader reiteró este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la firmeza de proteger a la República Dominicana para no caer en el abismo junto con Haití. Mientras se espera que la comunidad internacional... Mire, esa aclaración de la muerte de ese soldado de manos de un nacional haitiano en la frontera, es muy bueno que se haga, de que se trató de algo personal y no de algo que tuvo que ver con ambos países. Por eso hay algunas personas que forman parte de la oposición que no se han percatado bien de la situación y hablaban de que se le había que hacérsele cierto homenaje como militar al fin y cosas. Entonces ya hoy se destacó que eso es algo que obedece a una acción personal. Entonces ya ahí la cosa cambia, porque no es lo mismo que un soldado muera en el ejercicio de sus funciones, asumiendo una labor, pudiéramos decir, patriótica, en defensa de lo que son los límites fronterizos del país, y otra cosa es que ese mismo soldado, aun cuando se encuentre en la frontera, tenga un conflicto, algo personal, y que pierda la vida porque ya no se puede atribuir como una acción propia del Estado. Así que yo todavía entiendo que se deben de dar más detalles acerca de esa situación, porque la verdad es que el tema resulta hasta cierto punto engorroso. Y cambiando de tema, señores, miren, yo hoy estuve en un lugar y vi a una señora que tenía una cruz en la frente, lo que indica que hoy inicia la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Cuando esto ocurría, que iniciaba la Cuaresma, miércoles de ceniza, en un país donde la religión oficial era la católica, difícilmente usted viera a personas ingiriendo carne en el día de hoy. Sin embargo, ya esas tradiciones se han ido perdiendo y la persona no tiene esa abstinencia alimenticia, sobre todo porque la fe protestante ha venido creciendo bastante y ellos entienden que realmente eso se recuerda en una época determinada, pero no le dan la simbología que le da la
Iglesia Católica que se retrotrae a aquellos tiempos y tiene cierta abstinencia como una forma de reverenciar las acciones que tenían los seguidores de Jesucristo. Ya eso cambió, señores, por completo. Ya hasta cierto punto no hay esos tipos de tradiciones. Y cuando llegan los días como Viernes Santo, por ejemplo, la gente antes dejaba los sazones preparados un día antes porque entendían que meterla al pilón y majar la especie era como si se estuviera maltratando a Jesucristo. Envuelto en toda esa creencia, la gente siempre vivía con un mayor temor y pudiéramos decir que tenía una vida más sana. En esos días, los niños tenían hasta cierto punto un salvoconducto, porque durante ese periodo y hasta que no llegara el domingo de resurrección, bueno, pues esas famosas pelas que se daban antes no se daban. Habían algunas personas mayores que iban guardando todos esos recuerdos y cuando llegaba el domingo de resurrección le daban una pela solfeada. La pela solfeada es aquella que le dice, hiciste esto tal día, y esto, y esto, y esto, y esto, y repicaban gloria. Ya en estos tiempos, señores, gracias a Dios y los adelantos que nos has dado la ciencia y un trabajo encomiable hecho por los psicólogos, pues ya esos maltratos físicos a los niños no se ven como anteriormente se hacían, aunque sí hay que destacar que con la desaparición de esos maltratos, de una forma u otra, uno también diría que ha aparecido la delincuencia y la verdad es que no hay ningún tipo de respeto y las normas de comportamiento son completamente distintas a las que existían en aquellos tiempos. ¿Es una creencia errada o no? Bueno, eso yo lo dejo sujeto a la interpretación de ustedes, pero la verdad es que la cosa con relación a lo que es respeto ha ido variando bastante. Señores, déjenme decirles que las autoridades de Haití, de Kenia y de los Estados Unidos han estado reunidas buscándole una salida al conflicto que se suscita en el vecino país de Haití. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El haitiano Jovenel Moïse denunció una persecución política e intimidación en su contra en su primera reacción tras ser imputada con relación al magnicidio. La ex primera dama de Haití utilizó nuevamente la red social de X para reclamar justicia para Moïse, torturado y asesinado la madrugada del 7 de julio del 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Petionville por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, quienes también hirieron a Martinet. Este lunes... Miren, sobre la esposa de Moïse se ciernen muchos comentarios. Sobre todo porque los supuestos sicarios tuvieron la oportunidad de asesinarla y la forma en que ella relata los hechos. Hay algunas personas que han caído en ola especulativa de que ella tenía cierto conocimiento de lo que podía sucederle a su esposo. Todavía hasta el momento las autoridades haitianas no han podido establecer con claridad lo que pasó en ese magnicidio. Y ustedes, señores, pueden notar cómo el primer ministro Ariel Henry, que ocupó luego de desplazar a Joseph Claudet de la posición de primer ministro que ocupaba de manera interina, se comprometió a que en unos 7 meses iba a convocar a elecciones libres
Eso fue un acuerdo que se dio en el Hotel Montana, por eso es que se habla del acuerdo de Montana. Sin embargo, ya recientemente, el pasado día 7 de este mes de febrero, se cumplió el plazo en que expiraba el mandato de Jovenel Boy. Uno ve cómo Ariel Henry ha estado pidiendo ayuda a la comunidad internacional en una actitud sin precedentes. Pues yo no recuerdo que ningún gobierno le esté pidiendo a otro que le intervengan su país, y la verdad es que las autoridades norteamericanas han querido que cualquier decisión que se tome acerca del vecino país de Haití sea sobre la base del mandato de Ariel Henry, que dicho sea de paso ya expiró su periodo de gobierno. Por vía de consecuencia, todas las autoridades que hay en Haití son autoridades que tienen ciertas irregularidades. Y mucha gente se preguntará y dice, bueno, pero los Estados Unidos envían muchísimo dinero para la guerra de Rusia y Ucrania. Con Haití ellos no hacen lo mismo. Y déjenme decirles que cuando hay un gobierno que es considerado por la comunidad internacional como ilegítimo, todos los actos que se desprenden de su accionar por vía de consecuencia se convierten en ilegítimos también. Cualquier aporte o préstamos que en términos financieros se le haga al país, cuando retorne la calma y haya un gobierno legítimo, pudiera desconocerlo sobre la base de que no le reconocía legitimidad al gobierno anterior, y eso constituye un elemento agravante para la solución inmediata del vecino país de Haití. Señores, con esta información ya terminamos y será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.